Bienvenidos al primer podcast. Ay, no dije nada. Bienvenidos al primer podcast. Bienvenidos al primer podcast. Podcast. Bienvenidos al primer podcast de Viendo Tele, en que voy a estar aquí hablando sobre televisión precisamente. Mi nombre es Beto y estoy aquí con mi amigo Francisco, y hoy vamos a hablar de uno de los shows más interesantes en los últimos tiempos, en la historia de la televisión tal vez. Sí. Y uno de los regresos que más intrigados nos tienen en este 2016, los Archivos X. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches, Beto, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo costó empezar? Como costó que dijeras podcast. Pero bueno. Podcast. Sí. Merecedor de un archivo X. Ah, mae. Dígame, mae. ¿Usted es suficientemente viejo para haber visto los Archivos X en su estreno, mae? Por supuesto, mae. O sea, yo... ¿Cómo era la vida en esa época? La vida en esa época era que yo iba a la universidad y a veces no podía ver el programa, entonces tenía que grabarlos en VHS, ¿verdad? Como la gente hacía normalmente en aquella época. Entonces yo tenía mi colección de VHS con todos los capitulitos que podía grabar de la serie. Y claro, esos VHS ya quedaron en el olvido, ¿verdad? Pero yo recuerdo muy bien esa época, me encantaba la serie, o sea... Te voy a ser muy sincero, yo no la capté desde la primera temporada, sino que yo la capté como por ahí de la tercera. Y es que mucha gente me hablaba de la serie y yo me resistía. O sea, yo siempre me he resistido con las cosas. Yo me resistí, tengo una serie sobre extraterrestres, qué pereza, ¿verdad? Pero al final caí. Y gracias a Fox, que en aquel momento estaba empezando como programa de televisión por cable. Ah, sí, ¿verdad? Sí, Fox en realidad es relativamente nuevo, y cuando daban los Expedientes X tenían que unos 5 años tal vez de haber empezado con televisión por cable. Y gracias al cielo repetían las temporadas y demás, entonces ahí sí ya me enganché completamente. Yo sí empecé a verla desde la primera temporada. Lo que pasa es que tuve un pequeñísimo problema. Yo me enganché a partir del capítulo 3. Y yo no tenía cable. Yo empecé a tener cable muchísimo tiempo después. Entonces, de ahí era televisión abierta de la normal. O sea, cero posibilidades de volver a ver un capítulo que ya había sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conocieron Scully y Mulder? ¿Qué pasó con la hermana? Son cosas que yo jamás tuve claras hasta como años después, que por fin pude ver el primer capítulo nuevamente. Claro. No, pero o sea, definitivamente la serie se las traía, tenía un formato totalmente distinto al que uno estaba acostumbrado a tener. Tenía una calidad muy muy cinematográfica. Muy cinematográfica. Y eso se lo debe a las raíces que tenía el programa, ¿verdad? Que es todas las raíces sobre conspiración del gobierno y demás. Películas como Todos los hombres del presidente, Los 3 días del cóndor, e inclusive El silencio de los corderos. Ajá. Entonces, todas esas referencias la serie las había adoptado muy bien y nos daba un show de calidad impresionante para los estándares de aquel momento. Que hay otro asunto que tenían además los estándares de aquella época, y es algo que yo no entendí hasta que empecé a ver la serie, y es algo que ahora es totalmente común y es lo más normal del mundo, y es que la serie tenga todo un arco que se desarrolla a través de todos los capítulos. En ese momento lo usual era que cada capítulo de una serie de televisión era independiente. Claro. Las únicas que tenían un arco largo eran las novelas. Las novelas. Las novelas, podías ver Dinastía, Falcon Crest y todo Dallas. Todo eso sí tenía un arco argumental largo. Pero lo que tenía diferente de X-Files también fue una de las primeras que tuvo eso. Ahora, muy enmarcada dentro del ámbito que tenía Twin Peaks, que tal vez es una de las primeras que conozco. Es una de las grandes pioneras en ese aspecto. En ese aspecto, que tenía un arco largo. La connotación oscura que tenía, inclusive Duchovny sale en Twin Peaks haciendo un personaje similar. Entonces, era algo que no habíamos visto, y sí, ese arco argumental te llegaba atrapando completamente. Sí, y entonces teníamos el problema de que no solo había que separar el día y la hora para estar en la casa viendo los Archivos X, o grabarlo en VHS, porque no solo era ver el capítulo nuevo, sino
en ese momento no podíamos ver, nadie nos spoileaba por internet, por Facebook, pasando el capítulo. Sí. O sea, sino que simplemente si no veías ese capítulo, el siguiente no lo ibas a entender. Era una tensión que se generaba alrededor de los archivos X. Al menos lo bueno de Fox. Bueno, lo bueno de Fox es que si a mí se me olvidaba grabarlo, ¿verdad? Lo podía ver a medianoche, o lo repetía a medianoche. Entonces, imagínate cómo estaba el día siguiente yo, ¿verdad? Porque me quedaba viendo el capítulo a medianoche, ¿verdad? Hasta la 1 de la mañana. O sea, pero era una fiebre tal, ¿verdad? Que no me podía perder el capítulo precisamente por lo que vos decís, ¿verdad? Ya al rato uno se perdía con el siguiente. Ahora bien, la serie sí era muy clara en que tenía como 2 tipos de capítulos, ¿verdad? Los capítulos, los standalone, que eran el monstruo de la semana. El monstruo de la semana, que mucha gente es un término que usa peyorativamente, pero en realidad es tal vez los mejores capítulos de los Archivos X sean monstruos de la semana. O sea, un capítulo realmente bien hecho, historias cortitas, compactas, muy bien hechas. Y tenía los famosos capítulos mitológicos que venía siguiendo todo ese asunto de la conspiración y la hermana de Mulder y todo eso. Sí, que se terminó resolviendo como en la 7ª temporada ya. Por cierto, spoilers. Vamos a hablar de spoilers de los Archivos X. Sí, pero no estoy diciendo nada más. Pero lo diremos. Sí. No, desgraciadamente, aunque al principio, otra de las cosas que me gustaba de la serie es que al principio, a pesar de que tomaba en cuenta cosas muy fantásticas, era un drama muy sólido. Entonces, y eso hace que inclusive gane varios premios en la categoría de drama. Muy bien ganados, porque la serie estaba muy bien hecha. Muy bien escrita, muy bien actuada. Y entonces llega un momento en que ya empieza a aflojar, como que ya se quedaron sin ideas. Por ahí David Duchovny sale del programa. Entonces ya las últimas temporadas son las que definitivamente, aunque los fans los van a defender, las últimas temporadas fueron realmente flojitas. Yo confieso que aunque yo siempre, o sea, me sigo considerando fan de los Archivos X, yo abandoné la serie. Yo fui uno de los que abandonaron la serie, más o menos aproximadamente a mediados de la 4ª temporada, inicios de la 5ª. Ese fue el momento en que la serie, para usar términos coloquiales, estaba batiendo barro. Ya no estábamos llegando a ningún lado. Pero fue cuando salió la película, más o menos. Después de la película, creo que esa es el final de la 5ª temporada, antes de empezar la 6ª. Más o menos por ahí. Después de la 4ª temporada viene la película, ¿no es cierto? O es después de la 5ª. Bueno, por ahí. La verdad es que no vamos a entrar en conversaciones. El asunto es que los Archivos X van siguiendo una historia. ¿Ok? Van contando el asunto de la conspiración y el hombre que fuma y la hermana de Mulder. Qué buen personaje ese es el fumador, riquísimo, un villano súper bien interesante. Vos lo ves en el primer capítulo, no dice absolutamente nada. Sale en la primera escena y sale en la última escena, no dijo nada y ya sabemos que es el que maneja todo ahí atrás, muy bien, El asunto con los Archivos X, lo que pasó conmigo con las historias mitológicas. Sí, es al final de la 5ª temporada la película. Entonces la 5ª y la 6ª. Yo seguí 5 temporadas fielmente. Sí. O sea, pero sí fielmente. Y el punto de mayor entusiasmo fue la película. ¿Cómo es que se llamaba? Fight the Future. Y en la película, que era el gran acontecimiento de los Archivos X, pasó muy poco. En realidad es como un capítulo grande. Es como un capítulo grande, exactamente. Y después de la película no pasó nada. Después de la película, business as usual. O sea, todo lo que pasa en la película, las pocas cosas que pasan en la película, es de que hubieran reventado totalmente en la siguiente temporada. Hubiera sido ¿cómo se llama? Ya el apocalipsis, la invasión abierta. Y no. Siguieron exactamente lo mismo. Entonces, a partir de ahí yo empecé, el interés mío se vino a pique totalmente. Sí, lo que sacaron fue lo del sindicato y ya la muerte del sindicato prácticamente. O sea, pero no aprovecharon todo ese tipo de cosas que habían sacado en la película y las desperdiciaron casi completamente después. Sí, yo siento que la serie, y por lo menos así lo percibí yo, fue víctima de su propio éxito. Después de la película fue tal el éxito que pudieron haberla terminado a lo grande con una temporada más, pero había que sacarle más plata.
Sí, pero no, ya después de ahí ya creo que no. Ahí están los Rápidos y Furiosos. Los Rápidos y Furiosos. Sí, no, ya después de eso, como vos decís, vino y bajó mucho. O sea, como que ya no podían superar lo que habían hecho. No. Y menos en la fatídica película del 2008, ¿verdad? Luego hablamos de la película. El asunto es que yo siento que la serie se empantanó totalmente. Y sí. Y ya sacaron nunca resolvió lo que había planteado y lo que resolvía al final no era satisfactorio. Las explicaciones, entre comillas, que daban de las cosas ya no y los Alien Terminator esos que salían, o sea, ya eso fue lo peor. Digamos, ahí sí yo, de las cosas que odié de la serie fueron esos alienígenas ahí que o sea, eran piezas metálicas ahí que se volvían o sea, no nunca lo digerí, definitivamente. No, y de nuevo, nunca hicieron nada interesante con ellos, nunca avanzaron, nunca llegaron a ningún lugar con nada de eso. Después de eso pareciera que el mismo Duchovny se cansó de la serie porque él la abandonó, ¿verdad? Sí. También tuvimos dos especies de spin-off de los Archivos X que fueron Millennium y The Lone Gunman. Sí. Exactamente, que eran los tres amigos locos de los pistoleros solitarios. Exactamente, ¿cómo se llama? Que eran también especialistas, conspirólogos, ¿verdad? Aunque yo siento que Millennium no era totalmente un spin-off. O sea, sí tuvieron unos crossover ahí. Ajá. Pero sinceramente no siento que Millennium iba por otro lado, tratando de hacer lo suyo. Claro, tenía la misma sensación, el mismo sabor de X-Files con otra temática. Pero bueno, los pistoleros solitarios sí era completamente. Te voy a ser muy sincero, Millennium a mí me gustaba mucho, pero en este momento casi no recuerdo la serie. Me pasa exactamente igual, es que la tengo totalmente bloqueada. Es extraño, lo tengo bloqueado. Y los pistoleros solitarios creo que vi como 3 capítulos, pero hasta ahí llegó. O sea, no, en realidad casi no la vi. Pero X-Files sí la seguiste completa. Yo la abandoné después de la temporada 6. Después de la película ya yo vi que la serie simplemente no iba a ningún lugar. ¿Cuántas temporadas duró después de la temporada 6? Fueron 9 temporadas. 3 temporadas más. 3 temporadas más. No, 4, 6, 7 y 8. 6, 7, 8 y 9, sí, 4 temporadas más. Pero como te digo, o sea, toda la temporada sin Duchovny era buscándolo, ¿no? Qué cansado. Ahí fue donde metieron a John Doggett y a Mónica Reyes como agentes ahí. Y eso fue parte de lo que no me gustó, porque Mulder y Scully estaban hechos para que Mulder fuera el creyente, Scully fuera la escéptica, ¿verdad? Pero cuando Mulder abandona, entonces los otros dos agentes son los escépticos y Scully pasa a ser el papel de Mulder, es la creyente. Entonces no funciona. Pero bueno, no funciona. Y además era un programa que pesaba muchísimo la química entre Mulder y Scully, la química entre Duchovny y Gillian Anderson. Sí. Y quitado uno de los dos elementos de la ecuación, la serie simplemente no funcó. Para nada. Pero bueno, ya después Mulder vuelve a unos cuantos episodios, inclusive para el final de la serie. El final de la serie es épico. Ahí hacen una especie de juicio a Mulder, donde reviven muchas partes de la serie completamente. Y la verdad es que a mí yo quedé feliz con ya ese último final. Sin embargo, yo soñaba en aquel momento, yo me acuerdo, por allá del 2002, que ellos dieron una fecha, que era la famosa fecha maya, ¿verdad? Para el inicio de la invasión completa, ¿verdad? Que inclusive eso lo mencionaban también en Millennium. Era una fecha que estaba pendiente en la serie Millennium. Sí, pero esa fecha yo soñaba, que yo decía, sería la primera vez que yo veo que una serie vuelve, y debería volver en el 2012 o en el 2011, digamos, para tener una temporada antes de esa fecha y tener a todo el mundo pensando en esa fecha. Pero nunca volvió, ¿verdad? Me hubiera encantado. Pero ahora vuelve en el 2016, ¿verdad? ¿Y qué pasó? O sea, hubo invasión, ¿no? Hubo invasión. Y hay muchas cosas que no quedan claras, ¿verdad? Que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí.
Bueno, tomando en cuenta que la serie original es un clásico y una serie que marcó muchas cosas que ahora son un lugar común, ¿verdad? En las series, desde el arco que va de principio a fin, la calidad de los recursos, la calidad de la escritura, de los guiones. También la serie generó 2 películas. La primera, después de la 5ª temporada, Fight the Future, que era totalmente ligada al show, ¿verdad? Y que tenía continuidad dentro del show. Y luego la película del 2008, que fue algo tan extraño. Es que, o sea, de hecho no sé de dónde sacaron ese script, ¿verdad? Porque ni siquiera era algo grande para poder hacer una película. Algo como para que ameritara el regreso de Mulder y Scully. No, era un capitulito pequeño ahí. Lo único bueno que pasa en esa película es el perdón que recibe Mulder. Es lo único, digamos, para empezar con esta temporada nueva, la temporada 10, lo único que ocupamos de esa película es eso, el perdón de Mulder. Que Mulder fue absuelto. Absuelto porque era un fugitivo. En eso terminó la serie, ¿verdad? Ellos dos como fugitivos. Igual quedan muchas preguntas, ¿verdad? De esta vuelta de los expedientes secretos X. Algo que no resolvieron en esa película del 2008, para nada. Y ahora queremos resolver. La película no está ligada a la mitología de los archivos X. O sea, es un monstruo de la semana en película. Sí, básicamente. Y eso es extraño. Sí te digo que sí, la película con todo y todo tiene momentos de los archivos X que a mí me encantan. Esos momentos que vos decías, o sea, esto no... Si no fuera por los archivos X, nadie mostraría algo así en pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, cuando van a visitar el condominio que está habitado por pedófilos y criminales sexuales. Qué momento más tenso y más incómodo. Son de ese tipo de cosas que son de los archivos X, ¿verdad? Que trascendían simplemente lo paranormal y para ser simplemente un muy buen drama, un drama muy interesante, policíaco. Y sí, de hecho había capítulos que no tenían que ver absolutamente con nada paranormal, ¿verdad? Había unos pocos y resultaban muy buenos usualmente. Sí. Y te das cuenta que a veces la realidad más bien es peor que la fantasía, ¿verdad? Entonces... No, ese era el tipo de capítulos que vos te decías, ay, qué buena serie estoy viendo ahora. Sí. Y de hecho creo que está metida dentro del top 100 de las mejores series. La última vez creo que la catalogaron como de número 15, 17. Tan alto. Tan bajo. No, yo asumo que la número 1 es la mejor, entonces 15 debería ser muy alto. ¿En un top 100? Sí. En un top 100. Bueno, está bien, pero igual es catalogada como una de las mejores y eso es lo que debemos ver. Por eso es que esta revuelta con los archivos secretos X, y por eso hay tanta gente que está pero como loca con esta vuelta. En la Comic Con vieron el primer capítulo, todo el mundo, muchos fanboys, ¿verdad? Ahí que se levantaron a aplaudir completamente, y la gente quedó contenta. El asunto es, en la Comic Con, ¿qué presenta que la gente no se levante y aplauda, verdad? O sea, la Comic Con no, es un sí, pero también van críticos y la verdad es que las críticas no han sido malas. Esta serie tiene varias particularidades y es que si vemos el caldo de cultivo de los archivos X, en este momento es peor, ¿verdad? Todo lo que tenemos... el internet, ¿verdad? Ya en el momento que fue hecha la serie no teníamos un internet tan abierto como en este momento. Ahora se puede encontrar cualquier carajada en internet, cualquier teoría de conspiración, cualquier cosa que a ustedes se le pueda ocurrir. Estamos en la era post 9/11, donde todas las comunicaciones se supone que están controladas, monitoreadas. O sea, es un caldo de cultivo lo que tiene esta serie ahora, que podrían hacer una carajada enorme, ¿verdad? Esperemos que logren aprovechar, que realmente no sea un refrito de lo que ya hemos visto, sino que le dé un update y nos dé una buena serie. Yo en realidad estoy sorprendentemente entusiasmado con el regreso de los archivos X. Yo no creí que me fuera a entusiasmar tanto, y en realidad estoy como loco por ver de nuevo a los archivos X, de nuevo ver a Mulder y Scully. Y, ay Dios, ojalá que valga la pena, ojalá que esté buena, que no sea un simple refrito. No, Chris Carter fue muy claro en decir,
si yo hubiera sentido que fuera un refrito, mejor no lo hubiera hecho. Lo mismo dijo con la película del 2008. Bueno, no sé, la del 2008 yo casi que la obvio, ¿verdad? Pero a lo que siento de esta es que tiene algo nuevo, algo fresco. Ellos mismos dijeron, no vamos a hacer episodios por hacer. Si pega esta y considero, dijo Chris Carter, considero que se puede hacer más, pues veremos a ver cómo está, si Fox quiere, si los actores pueden, porque una de las grandes trabas que hubo para esta era que calzaran los horarios de los dos actores, ¿verdad? Porque ya los dos habían empezado series. Gillian Anderson estaba con Hannibal, Duchovny estaba con otra serie para ABC. O sea, costó y lo lograron, pero ellos, como dicen, o sea, no tenemos la energía ni la capacidad de hacer una temporada completa como lo hacíamos en aquella 24 jamás, ¿verdad? capítulos Jamás. por semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 6 capítulos, pero va a ser como una cajita bento, fue lo que dijo Duchovny, una cajita bento de X-Files. O sea, van a tener todos los elementos que tenía la serie reunidos en 6 capítulos. Entonces, ¿qué han dicho que es una miniserie? No es una miniserie, porque una miniserie llevaría un arco, ¿verdad? Un arco, los 6 capítulos. Y esto no es el caso. Realmente es una 10ª temporada de la serie con 6 capítulos que tienen un par de capítulos de Monstruo de la Semana y los otros sí van incluidos dentro de un arco narrativo. El hecho de que sean solo 6 capítulos es como muy prometedor. Sea lo que sea que viene condensadito. Y se ve que tienen muy buen presupuesto. Sí, los especiales han sido muy explícitos, ¿verdad? Mostrándonos que vienen con todo, ¿verdad? Que realmente hay muchísima... los Archivos X tienen muchos fans. Sí. Inclusive muchos altos ejecutivos en Fox en este momento, en su época fueron como nosotros, chamaquillos viendo los Archivos X, ¿verdad? Entonces el entusiasmo se siente en todos los realizadores, ¿verdad? En los actores, en los viejos actores, ya sea los viejos actores o los nuevos personajes. Hay mucho entusiasmo alrededor de la serie y realmente también yo creo que hay bastante expectativa de parte de los fans. Vamos con las preguntas que quedan en el aire. Yo creo que todos nos vamos a preguntar ciertas cosas que vale la pena preguntarlo, como por ejemplo, ¿qué pasó con el hijo de Scully y Mulder? Ese es uno de los grandes misterios de la serie, ¿verdad? De todo, de dónde salió ese hijo. Porque como bien como inclusive Chris Carter lo dice, no pareciera viendo la serie que hubiera habido un momento para que ese hijo hubiera sido concebido, ¿verdad? Sí, pero y también en algún momento se insinúa que ese chiquito tiene algo. Se insinúa, no, o sea, sí lo tiene. O sea, es que fueron las temporadas que no viste, pero sí, o sea, no me acordaba si se insinúa o se decía abiertamente. Se hace abiertamente. El niño puede mover cosas con la mente y demás. O sea, ese es uno de los grandes interrogantes y yo creo que todos queremos saber qué pasó con ese niño. Sabemos que en algún momento lo dieron a adopción porque querían salvarlo de todo ese asunto, pero ¿qué pasó con ese niño, verdad? Otra de las cosas que no sabemos cómo van a hacer para amarrar es la vuelta del fumador compulsivo, ¿verdad? Sí. No sabemos porque que murió espectacularmente al final de la serie. A menos de que sea un clon o algo así, no sabemos cómo lo van a traer de vuelta. Y sabemos que los pistoleros solitarios van a salir en un sketch. No les voy a contar, yo sí sé más o menos pero es un spoiler. Sí, ya sé cómo es que van a salir, pero es un spoiler, así que vean la serie, por eso no se los digo en este momento. La verdad es que los pistoleros también habían muerto. Habían muerto en la última temporada, en la 9ª temporada, los pistoleros habían muerto. Qué duro, me caían bien los pistoleros. Un final épico y la verdad es que muy bien para los personajes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya los hemos visto en el especial, ya están bien viejos todos. Obviamente. Los que no parece que envejezcan son Duchovny y Anderson. Sobre todo Gillian Anderson, sigue siendo guapísima, es increíble. Sí, o es que empezaron muy jóvenes en la serie. Claro, por supuesto. De hecho, Gillian Anderson ni siquiera la querían.
O sea, porque era demasiado joven, porque era muy pequeña, porque no tenía el suficiente gusto que los ejecutivos querían. No, Gillian Anderson nunca ha sido la belleza clásica hollywoodense, ¿verdad? Sí. Y aún así se convirtió en un verdadero sex symbol para los geeks, claro, alrededor del mundo. No solo para los geeks, había mucha gente. Me acuerdo cuando salieron las fotos estas para la revista Rolling Stones. Ah, sí. Madre, eso catapultó el asunto y fue considerada hasta entre las 100 chicas más sexys del mundo. O sea, la verdad es que es una belleza extraña lo que tiene ella. Pero sí, digamos, ella empezó muy, muy joven, a los 24 años. 24, con razón. 24 años. De hecho, entre las cosas que recuerda Gillian Anderson de la serie está el hecho de que llegó Duchovny y le preguntó, bueno, ¿y vos qué has hecho? Y ella le dijo, bueno, solo he hecho esto y teatro. Y el mae la dejó hablando sola. O sea, era la primera vez que la conoció y se fue a hablar con otra persona. O sea, ni la tomó en cuenta. Pero al final ella fue la que Chris Carter quiso, ¿verdad? Igual se impuso porque además es una excelente actriz. Muy buena. Era una excelente actriz y un papel no muy fácil de... No sé si será una excelente actriz porque lo hubiéramos visto tal vez en más películas. Yo creo que cine, pero... Yo creo que le pesó mucho los archivos X. Sí. Le pesaron muchísimo. Yo la vi en un par de películas fuera de los archivos X y papeles muy diferentes. Scully realmente se veía que ella estaba tratando de salirse. De salirse, pero son películas que no tuvieron gran... Johnny English, estás hablando de Johnny English, ¿verdad? No, estoy hablando de The House of Mirth. Y hay otra por ahí, no me acuerdo. No, está bien. Sí. No, porque vamos, Duchovny es un actor un poquito más limitadito. Lo que le sobra en carisma le falta en rango, digamos. No, y Duchovny ha tenido sus problemas de otras cosas, ¿verdad? Californication. De hecho, para los que no saben. En real life. Sí, exactamente. Es adicto al sexo. Entonces ha tenido sus cosas ahí sus psicológicas fuera de cámara, ¿verdad? Pero bueno, otra de las cosas que creo que la gente quiere preguntarse es sobre la relación de ellos, ¿verdad? De qué pasó, ¿verdad? Pero los vimos como que se juntaron nuevamente ahí en el 2008. Scully era doctora en un hospital. Él andaba de fugitivo. Se reencontraron en ese momento, pero después... ¿Qué pasó, verdad? Entonces, sí, hay que ver una relación rara durante toda la serie. Pero serie, ¿verdad? Ese era algo importante de la serie. Era uno de los elementos que nos hacía estar pegados ahí. La tensión sexual constante que había entre ellos dos, que nunca se daba, pero que se dio en algún momento que no vimos. Ajá. Y producto de ello fue el bebé. No, en realidad esa serie, o sea, la química entre esos dos es una maravilla. Y pareciera por las promos que hemos visto que sigue absolutamente intacta. Copiada por otras series después, como Bones. Como Bones. Sí. Y la misma X-Files, cuando terminó, yo creo que dejó un gran hueco en la televisión. Otras series trataron de captar esa idea, la parte detectivesca. Yo creo que sí es ahí. La parte paranormal, Supernatural, trató de captarla. O sea, han habido varias series que han tratado de copiar como los formatos y demás, porque sí, X-Files dejó un gran hueco en la televisión. Eso que decís de la parte de investigación y todo es curioso, porque la serie, aunque obviamente era fantasía abiertamente, ¿verdad? Famoso monstruo de la semana, siempre buscaba darle un giro científico al asunto. O sea, siempre trataba de que lo que sea que estuviéramos viendo en pantalla, por más extraño y extravagante que fuera, siempre se sintiera real de alguna manera. Había un capítulo, me acuerdo, que unos chamaquillos que iban a un lugar en donde se aceleraban, entonces eran como Flash y corrían y hacían cosas. y se dan cuenta que algo extraño está pasando, porque uno de ellos se fractura una pierna haciendo no sé qué, y cuando le hacen los rayos X, encuentran que las articulaciones tienen desgaste como de un hombre de 80 años y principios de artritis y un montón y los ligamentos a punto de reventar. Están acelerados. Exactamente, por el desgaste. Entonces, ese tipo de detallitos, ese tipo de perlitas de ciencia por ahí hacían que la serie tuviera un peso y las fantasías que veíamos tuvieran un sabor muy, muy diferente a la serie usual de
al Scooby-Doo usual, ¿verdad? Que podíamos ver por esa época. Sí. Pero bueno, ya sabemos que la serie se las trae. Creo que en Fox están dando algunos capítulos, están repitiendo algunas cosas. Creo que este domingo 24 se estrena en Estados Unidos. Fox Latinoamérica creo que tiene un especial de, creo que los 20 mejores capítulos, toda una maratón de los 20 mejores capítulos según Chris Carter. Y Fox Latinoamérica va a dar el estreno 2 capítulos el lunes. Digamos, en Estados Unidos es un estreno doble de 2 capítulos el domingo, y en Latinoamérica lo vamos a ver aquí el lunes. Va a haber que estar pendiente el lunes. El lunes. De Canal Fox. Primera vez que estoy pendiente de televisión yo creo que desde Juego de Tronos. Bueno, yo veo Walking Dead los lunes, entonces sí, ya estaba acostumbrado a esa dinámica. En Estados Unidos lo daban Walking Dead los domingos y los lunes la daban aquí en Fox. Entonces así sí la esperaba. Entonces yo creo que vamos a esperar los Expedientes Secretos X antes de que empiece Walking Dead de nuevamente, ¿verdad? De ahí sí. Ahora que decís los 20 capítulos favoritos. Híjole. Hay muchos de esos, como 200 capítulos de los Archivos X. Sí, es que no, son demasiados. Pero bueno, me encanta el Día de la Marmota. Digo, un capítulo que se llamaba Lunes. Ajá. Que se repetía constantemente. Ese todo el día. Es un capítulo muy parecido al Día de la Marmota. Ajá. Donde Mulder se despertaba todos los días. De hecho, hay algo curioso que, bueno, las teorías que hacen por ahí la gente, que dice que Scully no puede morir. Scully no puede morir. Sí, eso es una teoría interesante. Proviene de varias cosas ahí. De hecho, el mismo Chris Carter, al referirse sobre el asunto de la inmortalidad de Scully, dijo que estuviéramos pendientes al último capítulo de esta temporada. Otra cosa que hay que reconocerle a Chris Carter, con todo y que tiró la bola en las últimas temporadas de los Archivos X, Carter era un maestro manejando a los fans. Sí, era un absoluto maestro en las declaraciones, en lo que decía, siempre punzando ahí lo necesario, ¿verdad?, para mantenernos picados. Sí, por eso te digo, digamos, ese capítulo tiene que ver con ese asunto, porque en el capítulo siempre Scully moría. Ajá. Y entonces los que hablan sobre esa teoría de que Scully no puede morir, dicen que ese asunto de que Scully muriera, el tiempo no lo podía procesar. Entonces se devolvía y se devolvía y se devolvía el día hasta que Mulder pudiera salvar a Scully. Yo no recuerdo ese capítulo. Se llama Lunes. Eso es vacilón. Está fuera de la mitología, no es un capítulo mitológico, pero era buenísimo. A mí me encantaba ese capítulo. Yo usualmente prefiero siempre los capítulos que no son de la mitología. Sí. Y de vez en cuando, en todas las temporadas, había 1 o 2 capítulos que eran abiertamente comedia. Y eran geniales. Es buenísimo. Eran geniales, porque en primer lugar servían ahí de un contrapunto contra toda la serie, que era súper seria y súper seca y súper árida. Y de repente venía un capítulo que era comedia. Entonces le daba un respiro a la serie. Y eran maravillosos. El humor, porque el humor te seguía haciendo los personajes secos y antipáticos, ¿verdad? Pero había un capítulo de un pueblo de vampiros. Que salía uno de los hermanos Wilson. Owen, no, el otro. Luke. Sería Luke Wilson. Que cada uno contaba su historia de lo que había pasado en el capítulo. Y era fenomenal ese capítulo. Lo disfruté. Buenísimo. Horrores. Sí. Yo recuerdo mucho. Creo que había uno sobre el monstruo del lago Ness, pero no en el lago Ness, sino. Me acuerdo de algunos capitulillos bastante buenos. Creo la primera temporada para mí fue muy buena. Tal vez me acuerdo que todos los capítulos tenían algo que me encantaba. Ajá. Y lo que me alegra al menos de esta nueva temporada es que los guionistas de la primera a la segunda temporada van a estar, son de los guionistas, aparte de Chris Carter, ¿verdad?, de estos 6 episodios. Tal vez al que voy a extrañar un poco es a Vince Gilligan, ¿verdad? Que Vince Gilligan está trabajando con Better Call Saul, ¿verdad? Que fue, bueno, Vince Gilligan es el creador de Breaking Bad, mucho de
todo es el escritor de Breaking Bad, que también tuvo que ver mucho en X-Files a partir de la temporada 4. Y sí, que yo creo que sí lo voy a extrañar un poco, pero estoy feliz, digamos, que los Morgan estén presentes, aunque ellos no han estado muy activos. Pero sí, entonces eso sabemos que le va a dar el mismo sabor de las primeras temporadas, que eran, yo creo que las que atraparon a todo el mundo. Totalmente. En la serie. Yo recuerdo cuando empezaron los Archivos X, que yo vi, bueno, una serie sobre fenómenos paranormales. Ok, está bien, va a haber un capítulo de vampiros, otro de hombres lobo, otro de extraterrestres, otro de zombies. ¿Y luego qué? Y me acuerdo cuando vi el primer capítulo de Archivos X que vi, que fue el tercer capítulo, fue el de Tooms. El de que era una mutación. No, que era una mutación extraña que pasaba durmiendo 67 años y se despertaba a comer hígados y que se estiraba y pasaba por las ventanas. Sí. Y yo, ¿pero qué es esta cosa? Creepy. Ahí me di cuenta que la serie en realidad tenía muchísimo que ofrecer, sí, y que no iba a ser el típico hombre lobo, vampiros, extraterrestres de siempre, ¿verdad? Que tenía mucha creatividad. Sí, me gustó mucho cómo resolvieron el asunto del embarazo de Gillian Anderson en la segunda temporada. Fue la abducción. Sí, que fue mucho lo que dio pie a las siguientes temporadas de X-Files. Parte de la mitología. Viendo los especiales, viendo cómo la chavala en el suelo tuvieron que hacerle un canalito ahí para que la panza no tuviera problemas para andar arrastrándose en el piso con la panza, ¿verdad? Y en el segundo capítulo, porque era un capítulo doble, ¿verdad? En Ascension, donde se le ve donde le inflan la panza, donde está ahí. Me encantó todo ese asunto de cómo resolvieron eso con Scully. La verdad es que fue muy creativo a nivel televisivo de hacer ese tipo de cosas. Sí, y de nuevo, en una época pre-internet, yo creo que nos dimos cuenta que Gillian Anderson estaba embarazada mucho tiempo después de haber visto, de haber asumido ya esos capítulos, sí, como lo más normal, ¿verdad? Sí. Nunca sentimos como una brecha rara en la serie, ¿verdad? Cachetoncilla además, pero nada más. Yo cuando estábamos viendo ese capítulo en la casa, que está Gillian Anderson acostada en una mesa y con una manta encima, y estaba ahí acostada y dice mi mamá, esa muchacha se operó las tetas. Sí, por supuesto, estaba dando de mamar, tenía los senos totalmente hinchados, pero no lo sabíamos, man. Entonces mi mamá viéndola, porque esta muchacha se operó las tetas. Está bien. No, y sí, digamos, me acuerdo del hijo del fumador. Era un personaje tan antipático, sí, que yo lo odiaba. Y me acuerdo que hay un capítulo donde están como en el pasado, en un submarino. En un barco, perdón. En un barco, y ese capítulo me encantaba. Los uniformes de nazi y lo demás. O sea, tenían toda esa imaginación, inclusive para andar en el futuro o en el pasado. O sea, ese tipo de cosas las hacían muy, muy bien, la verdad. Entonces, no tengo nada que decir. Yo creo que los fans van a amar, y esta temporada, igual que creo que nosotros vamos a también terminar queriendo esta temporada. Y deseando que haya más. Ojalá. ¿Cuál es tu mayor expectativa y tu mayor miedo para la temporada nueva de los Archivos X? Bueno, mi mayor miedo es que... ¡Que apeste! No creo que vaya a apestar, sinceramente. Mi mayor miedo es que no la terminen bien. No terminen que lleguemos al capítulo 6 y nos quedemos enjuagados. O sea, ya tenemos bastante Lost en la vida, ¿verdad? Para tener otra serie que nos deje ahí guindando sin tener algo sustancial, algo bueno, algo bonito. Ojalá que la continúen, pero si no pueden continuarla, me gustaría tener un buen cierre. Eso es también. Ahora, expectativas. Híjole. Vuelvo a decirlo, o sea, ¿cómo van a mejorar lo que ya hicieron? Oye, eso de mejorar también, o darle continuidad, necesita algo de disculpa, porque de nuevo las temporadas finales fueron flojas, la última película fue floja. Sí. O sea, necesitan volver a hacernos, o sea, queremos creer, o sea, I want to believe. I want to believe again. Entonces,
necesitamos eso, necesitamos Pero es que la verdad todavía está ahí afuera, man. Yo creo que mi mayor miedo, ahora que mencionas eso, para terminar, es para esta sexta no, para estos próximos 6 capítulos, es precisamente un poco de eso. Los capítulos de mitología de los archivos X usualmente eran los más flojos, y la mitología se iba enredando y nunca llegaba a ningún lado, y tengo miedo de que tengamos eso otra vez, ¿verdad? Que tengamos otra vez ese problema con la mitología, de que nada cierra, de que tiene huecos, de que tiene cosas como sin sentido. Entonces, sí, porque yo creo que las cosas no pegaban, digamos. No. Iban abriendo campos sobre un asunto, y al final resulta que lo dejaban botado y continuaban con otra cosa. Uh-huh. Como que no cerraban los arcos argumentales bien, ¿verdad? No, nunca los cerraron bien. Nunca los cerraron bien, entonces yo creo que tal vez es uno de mis mayores miedos, ¿verdad? Que es no sepan terminar el asunto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver quién va a ser el cómplice esta vez, porque siempre Mulder tenía un cómplice dentro del gobierno. Garganta Profunda. Ajá. Después pasó a ser X, después pasó a ser Marita Covarrubias. Siempre había alguien dentro de las altas esferas que lo ayudaba. Ajá. Y siempre Skinner estaba ahí tratando de salvarle el trasero todas las veces que podía, aunque Mulder, la dinámica entre Skinner y Mulder también era muy vacilona. No se terminaban de poner de acuerdo entre ellos dos, pero Skinner siempre le salvaba el trasero. Entonces, no sé, ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver si aquí vuelve a tener a alguien del lado del gobierno. Uh-huh. Algo bueno de esta temporada, y de acuerdo a lo que he visto en los especiales, es el papel de Joel McHale. Me parece que es algo muy fresco. Es el papel del entrevistador. Ajá. Que está en contra del gobierno, que cree en todas las teorías de conspiración, y que está muy de acuerdo con Mulder. Pero vamos a ver qué dinámica le da a este chavalo, que es un multimedios, ¿verdad? Porque tiene toda la plataforma de televisión, tiene toda la plataforma de internet para hacer creer a la gente lo que él quiere. Ajá. Creer. Lo que siempre se ha dicho del periodismo, ¿verdad? Que es como el sexto poder. Entonces, el periodista llega y dice algo, entonces tiene todo el poder sobre la gente que se está escuchando. Entonces, me parece que es un personaje muy interesante de meter en la serie. Aparte que va a haber personajes nuevos, agentes nuevos, Mónica Reyes por ahí va a salir de nuevo. Bueno, hay un montón de cosas que vamos a ver cómo las arman, y yo espero que las hagan a lo mejor. ¿No? Entonces, solo nos queda esperar por lo mejor, y ya casi viene ese estreno, y ahí les estaremos comentando cuando termine estaremos haciendo el resumen de qué fue ese esperado, y que un poco... Y yo con miedo un poco sí. Regreso de los archivos X a la televisión. Sí, claro. Igual, creemos que este programa va a continuar. Entonces, hay mucho en la televisión que hay que ver. O sea, sacan series así como por millares todos los años. Algunas resultan, algunas otras no resultan. Entonces vamos en general, con una calidad que yo creo que nunca habíamos visto, ¿verdad? Y todo es después de la huelga de escritores, ¿verdad? De Hollywood. Para los que no lo saben, hace unos años se dio una huelga de escritores donde las garantías sobre la televisión se vieron muy mejoradas para los escritores. Entonces, donde la gente prefería hacer un guión para cine porque ganaba bastante dinero, y en cambio en la televisión ganaba muy poquito, ahora los escritores están ganando mucho sobre los derechos de la televisión. Entonces eso hace de que muchos escritores se trasladaran a la televisión por tener casi que un salario fijo. En cambio de ganar un montón de un solo tiro, prefieren tener comida todas las semanas en su cuenta bancaria. Entonces eso ha hecho que la calidad televisiva desde hace unos años para acá pues se haya volado, se haya reventado. Totalmente. Entonces hay 500,000 series que salen
todos los años. Y vos las estás viendo todas. No, jamás, no se podría ver todas. Pero si vamos a comentar algunas cuantas, la verdad es que vale la pena durante el año. Vienen cosas muy buenas, como ya viene la segunda temporada de Daredevil, la segunda temporada de Agente Carter, ya vuelve otra vez la segunda parte de la temporada de Walking Dead. Fear the Walking Dead. Viene Fear the Walking Dead también, la segunda parte de la temporada. Black Sails, para los que siguen Piratas. Black Sails, increíble. Viene otra temporada de Marco Polo. O sea, hay muchas cosas. House of Cards, con otra temporada más. Bueno, vuelven los archivos X. hay muchas otras cosas que podemos ver. Entonces, pues... Así que, Beto, vamos a ver si a ver, ¿cómo se llama? Podcast. A ver si este podcast continúa. Entonces, no me queda más que despedirme. Si tienen cualquier cosa, alguna idea sobre un programa que quieren que resumamos, alguna serie que quieran que hablemos algo de ella, pues entonces nos escriben. ¿A dónde, Beto? No, aquí mismo en los comentarios de YouTube, o por supuesto en nuestra página de En 10 Puntos, en Facebook, facebook.com/en 10 puntos, o al correo en 10puntos.com@gmail.com. Ustedes conocen cómo es la cosa. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a mi buen amigo don Francisco, y nos vemos en el siguiente programa donde vamos a estar viendo más tele. Nos vemos. Bueno, chao.